Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que Dios nos ha guardado hasta hoy y gracias a Dios por sus bendiciones, su cuidado, su presencia con nosotros y su ayuda. Y hoy quiero comunicarme con ustedes para hablar acerca de los servicios en nuestra iglesia. Como ustedes ya saben, seguramente los contagios se han estado disparando en esta temporada y los hospitales están viéndose saturados y con su capacidad reducida para atender a la demanda que se da de por sí en esta temporada y ahora más con los contagios por la pandemia. Por eso, hermanos, no vamos a reanudar nuestros servicios pronto, nuestros servicios dominicales presenciales y de hecho ninguno de los servicios presenciales por ahora hasta nuevo aviso, porque no queremos que este riesgo que se ha aumentado, porque hay un mayor riesgo ahora y la mayoría de nosotros seguramente hemos visto cómo personas más cercanas a nosotros han estado contagiándose del virus y pues esto va a seguir por un tiempo. De manera que no queremos tomar el riesgo de que alguien pueda contagiarse en una de estas reuniones. En la reunión de varones de los miércoles tampoco nos vamos a reunir por ahora hasta nuevo aviso, nos vamos a reunir en línea. Y aunque gracias a Dios ya están llegando las vacunas a nuestro país, sin embargo, no se ve que pronto haya una vacunación suficiente para poder controlar la pandemia, porque las vacunas están llegando en poca cantidad. Y si ustedes hacen un cálculo, y bueno, los especialistas han dicho eso, el problema es que no hay suficientes vacunas por ahora. Si hacemos un cálculo y pensamos que la mitad de la población pueda ser vacunada en este año, o sea, en todo el año, 12 meses, 65 millones de personas, entonces tendrían que vacunarse unos 5 millones, un poco más de 5 millones cada mes. Y eso no está sucediendo, ni va a suceder pronto. Y no es problema del gobierno, es problema de que no hay una producción suficiente. Las farmacéuticas están trabajando y están produciendo, pero obviamente la demanda supera con mucho la producción que ellos pueden tener. Así es que, bueno, estaremos esperando para que Dios mediante la cadena de contagios se vaya deteniendo y bajen también los índices de muerte y Dios pues nos mostrará el tiempo. Ahora, respecto a esto, hermanos, también quiero hablar acerca de la vacuna, porque algunos nos han preguntado y hemos visto cómo hay también mucha información, a veces tendenciosa, a veces verdadera en Internet, o a veces mezclada una con la otra, que hacen que algunos hermanos tengan inquietud o tengan temor acerca de esta vacuna. Y yo lo que les quiero decir, más allá de lo que pueda ser la cuestión médica, la cuestión biológica, etcétera, porque se dicen muchas cosas acerca de esto que personalmente yo no creo en muchas de ellas. Especialmente alguien me dijo o alguien dijo por ahí que nos iban a convertir en personas transgénicas por inyectarnos ese tipo de vacuna. No, no es verdad, no lo creo. Pero no estoy yo en posición de expresar una opinión médica, aunque he visto y he preguntado a algunos hermanos y ellos me dicen que no es verdad todo lo que se dice acerca de la vacuna. Y hermanos pastores también que son médicos han expresado también esta opinión. Así es que yo lo que quiero decirles hoy, hermanos, a los que me han expresado esa inquietud, es que no debemos tener temor como creyentes, y quiero hablar desde la perspectiva bíblica, más allá de lo que sea la perspectiva médica o fisiológica o biológica. Quiero hablar de la perspectiva de la Biblia para nosotros como hijos de Dios. Así es que lo que quiero decir, hermanos, es que no debemos tener
temor. Hay algunos que tienen temor acerca de estas cosas, temor acerca de la vacuna. A algunos les han dicho o han escuchado que se les va a inyectar un chip, que es la marca del anticristo, y que ese chip nos va a controlar para dejar de creer en Dios y dejar de obedecer a Dios, etc. Hay muchas otras cosas. No es verdad, hermanos, y no debemos tener temor por lo que la Biblia nos enseña. Y lo primero que quiero decirles es, no debemos tener temor porque Dios es soberano y no hay nada ni nadie que pueda frustrar los propósitos de Dios. No hay nada ni nadie que pueda frustrar los propósitos de Dios para sus hijos, para usted y para mí, y para todo su pueblo. Faraón, por ejemplo, no pudo evitar que Israel fuera liberado de la esclavitud en Egipto. Con todo su poder, con todo su ejército, Faraón no logró que Israel se quedara en Egipto. Él no evitó que Dios cumpliera el propósito que Dios tenía de darle la libertad y sacarlos de Egipto, de redimirlos. Así es que Dios cumplió su propósito en el pueblo de Israel a pesar de todo el poder de Faraón. Ahora, incluso el pecado de los israelitas en el desierto, su incredulidad, su idolatría, todo lo que hicieron en el desierto en contra de Dios, tampoco evitó que el propósito de Dios de llevarlos a la tierra prometida se cumpliera. Es verdad, Dios los disciplinó y muchos murieron en el desierto, pero el propósito de Dios se cumplió finalmente para la nación, porque Dios había escogido a la nación. Y Dios llevó a la nación a la tierra de Canaán, a la tierra que Él les había prometido. Ni el mismo pecado de muchos de ellos evitó que Dios cumpliera su propósito. También podemos pensar, por ejemplo, en las estrategias de Satanás que él implementó en contra de Job, aquel patriarca fiel a Dios, contra quien Satanás descargó todo su poder, todas sus saetas. Y sin embargo, esto no evitó que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de aquel hombre, en la vida de Job. No hay nada ni nadie, hermanos, que pueda frustrar el propósito de Dios para nosotros, menos una vacuna. Eso no va a pasar. Eso es seguro por lo que la Biblia nos enseña. Podemos pensar, por ejemplo, que la maldad de los hermanos de José, la maldad también de la esposa de Potifar en contra de José, la maldad de los hermanos que quisieron matarlo, que lo vendieron como esclavo, la maldad de la esposa de Potifar que lo calumnió y José fue enviado a la cárcel, la ingratitud del copero del faraón, que por 2 años se olvidó de José que le había interpretado el sueño. Ninguna de estas cosas logró que Dios cumpliera su propósito en José. Dios cumplió su propósito en José y Dios cumplió su propósito de salvar a toda la nación de Israel. Porque así lo dijo José cuando sus hermanos hablaron con él después de que murió Jacob. Y ellos tenían miedo de lo que José pudiera intentar contra ellos. Y José les dijo, no, no tengan ningún temor. Ustedes intentaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que hoy ustedes ven, dice, para darle vida a mucho pueblo. José entendió bien que nada ni nadie podía frustrar el propósito de Dios. Incluso podemos pensar en la tremenda desilusión de José, ya cuando se casó y tuvo sus hijos por los nombres que les puso a sus hijos. Parecía que José mismo ya había decidido olvidarse de su padre y de su familia y seguir la vida ahí en Egipto. Pero Dios cumplió su propósito en él y cumplió su propósito a través de él. Así es que no hay nada que pueda frustrar el propósito de Dios para sus hijos, hermanos, para nosotros. Todo el poder de Satanás desatado contra el Señor Jesucristo y todo el poder que hizo que el Señor fuera crucificado, las autoridades religiosas se levantaron contra él, las autoridades civiles autorizaron su ejecución
Y el apóstol o los apóstoles en el libro de Hechos dicen, ellos dicen en el libro de Hechos que se levantaron contra Jesús, como Dios lo había dicho en su palabra, los judíos, los gentiles, Poncio Pilato, lo voy a leer en el libro de Hechos, que es donde se registra cuando se hace esta oración, los creyentes ante la posibilidad y la amenaza de la persecución. Dice en Hechos, en el capítulo 4, del verso 24 al 27, cuando ellos oraron al Señor, dice, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su Cristo. Y luego ellos agregan, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, todos ellos se reunieron en contra del Señor Jesucristo y el poder de Satanás actuó para destruir al Señor Jesucristo y para evitar que Él cumpliera el propósito de redimirnos, de salvarnos. Pero vean lo que dicen después. Dice que ellos se reunieron contra el Señor. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios es soberano, hermanos. Dios había determinado lo que iba a suceder y todo el poder de Satanás, la condena de ejecución de Poncio Pilato, de Herodes, del tribunal religioso judío, todos ellos se reunieron contra el Señor Jesucristo y lo único que lograron al final fue hacer lo que Dios había dispuesto que hicieran para salvarnos. Así es que por eso, hermanos, debemos recordar que Dios es soberano. No hay nada ni nadie que pueda frustrar sus planes y sus propósitos, especialmente hablando en este caso para nosotros, sus hijos. Una vacuna, una decisión del gobierno, no puede frustrar los planes de Dios para su pueblo. Cuando el pueblo judío fue llevado cautivo por los caldeos, por los babilonios, y la Biblia dice cómo ellos fueron llevados cautivos, fueron llevados a Babilonia y había mucha tristeza, mucha desesperanza, mucho sufrimiento que ellos experimentaron. Pero Dios les envió un mensaje a través del profeta Jeremías. Cuando les dice en Jeremías 29, y es un verso que los creyentes repetimos mucho y con mucha frecuencia, en Jeremías 29:11, cuando Dios les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. O dice la Reina Valera, para daros el fin que esperáis. Este mensaje no parece muy adecuado a las circunstancias porque al pueblo al que Jeremías le dio este mensaje era un pueblo que había perdido todo. Perdieron sus casas, perdieron sus posesiones, muchos perdieron a sus padres o a sus hijos o a sus familiares, perdieron sus tierras, fueron sacados violentamente de su tierra y de su ciudad y de su nación para ir a vivir a una tierra extranjera, una tierra extraña. Y en uno de los salmos ellos dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Porque dice que los llevaban cautivos les pedían que cantaran los cánticos de Jehová. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Pero a ellos Dios les dice que los pensamientos que Él tiene para ellos son pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza, para darles el fin que esperáis, dice. Es decir, Dios les está diciendo, mis propósitos para ustedes no se van a frustrar.
no importa lo que esté sucediendo a su alrededor, no importa todo lo que ustedes han experimentado en la maldad de los caldeos, mi propósito para ustedes sigue firme y yo lo voy a cumplir. Así es que no hay nada ni nadie, hermanos, que pueda frustrar el propósito de Dios para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Pablo lo expresa así cuando dice en Filipenses 1:6, él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto. Así es que es algo seguro, perdón, que es también lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que es un pasaje que hemos estado viendo, cuando él dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, hermanos, que pueda frustrar el plan y el propósito de Dios para usted y para mí. No hay nada ni nadie. Una vacuna no lo va a hacer. No tenga temor. Usted tiene la opción de decidir acerca de ponerse o no la vacuna. Lo que yo le estoy diciendo ahora es diciéndole bíblicamente por qué no debemos tener temor a las cosas que están sucediendo. Ahora es también lo que dice en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos hay pasajes que nosotros con frecuencia repetimos o leemos que nos dan una gran fortaleza y una gran esperanza, y que se asemeja a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, por ejemplo, en el Salmo 27. En el Salmo 27, que era uno de los pasajes favoritos de nuestro hermano Domingo, lo recuerdo, dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así es que esa es la confianza del creyente, hermano. No debemos temer ante lo que sucede a nuestro alrededor. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos acerca de las circunstancias que ellos iban a enfrentar. No se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Y otro pasaje que en el libro de los Salmos que también nos da fortaleza y bendición y nos anima, dice Dios en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así es que si Dios es nuestro amparo y fortaleza, no debemos tener temor. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8 también. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él? También con Él todas las cosas. Hermanos, Dios es por nosotros, no tengamos temor, no hay nada que pueda frustrar sus planes para sus hijos, nada puede frustrar sus planes. Ahora bien, hermanos, hay algunos también que han estado hablando sobre la vacuna, porque estamos hablando de ese tema. No estamos llamando a ser imprudentes en cuanto a nuestro cuidado personal, en cuanto a guardarnos como se nos ha recomendado para evitar ser contagiados.
Estamos hablando acerca del temor que algunos tienen hacia la vacuna, por lo que algunas personas han dicho respecto a eso. Y algunos han dicho, por ejemplo, que la vacuna sería el implantarnos un chip que sería como la marca de la bestia, la marca del anticristo, lo cual no es verdad, hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Tesalónica en la segunda carta a los tesalonicenses, les escribe porque también había este tipo de confusión, había este tipo de enseñanza que algunos estaban tratando de dar a los hermanos de Tesalónica sobre la venida del Señor Jesucristo. Y Pablo escribe y corrige esto cuando les dice en el capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Les está diciendo, tengan cuidado, no le hagan caso a cualquier persona. Y luego les dice en el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera. Y les va a decir aquí lo que va a suceder, cuál es el orden de lo que viene en el futuro antes de la venida del Señor. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así es que, hermanos, en este tiempo aún no se ha dado estas cosas. La apostasía, es cierto, está caminando, está avanzando, pero no ha sido al grado de lo que la Biblia enseña que será en el fin de los tiempos. Estamos avanzando hacia la venida del Señor. Tampoco se ha manifestado lo que dice aquí, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Y Pablo dice que este misterio de la iniquidad que traerá al anticristo en los últimos tiempos ya está en acción. Y vemos que está en acción y podemos ver señales de eso. Y dice, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, es decir, no se ha manifestado porque hay algo o alguien que lo está deteniendo. Dice, porque, versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, ya está en función el trabajo del enemigo para traer al anticristo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Alguien está deteniendo esta venida y sabemos que por lo que nos dicen los estudiosos de los temas proféticos es que es el Espíritu Santo, es la iglesia, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice el versículo, hablando del anticristo, dice el versículo, del 8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo, hermanos, estará engañando a los que no creyeron a la verdad. Es un engaño que será a través del anticristo. No sabemos todos los detalles y no es momento para hablar de eso, pero el engaño será acerca de la creencia de las personas. Las personas creerán en los engaños del anticristo, en la mentira. Dice que para que crean a la mentira, para que sean condenados, ¿quiénes? Los que no creyeron a la verdad. Cuando uno rechaza creer a la verdad, entonces va a creer la mentira. Así es como funciona y Dios eso hará que suceda en el final de los tiempos, pero no estamos aún ahí, porque el anticristo no se ha manifestado. Como dice aquí, con gran poder y prodigios y señales, y señales mentirosas o prodigios mentirosos. Y el apóstol Pablo describe así, les dice a los hermanos, no se dejen mover fácilmente. Y lo mismo quiero decirles ahora, hermanos, no nos dejemos mover fácilmente.
La Biblia nos da esta enseñanza y no está sucediendo lo que dice aquí en la Biblia. Así es que esta no es la marca del anticristo, ni es el chip que nos va a controlar, no es ninguna de esas cosas, no lo creamos y no tengamos temor de esas cosas. Debemos tener cuidado con nuestra salud, debemos cuidarnos, debemos guardarnos, debemos tomar las medidas para no ser contagiados, eso es prudente, es verdad, perdón, pero no creamos las cosas que se dicen acerca de la vacuna, no nos dejemos mover fácilmente. Y vean lo que dice el apóstol Pablo después de que en el versículo 12 él escribió que esta venida del anticristo va a ser para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A nosotros, hermanos, Dios nos escogió para salvación. A los que hemos creído en Cristo, hemos sido escogidos por Dios para salvación, no para condenación. Dios no obra de esa manera, hermanos. Dios no nos escogió para ser condenados, nos escogió para ser salvados, para estar con Él. Perdón. Y otra cosa que quiero decirles acerca de la venida del Señor es que la venida del Señor Jesucristo, por esto que leímos aquí, que Dios nos ha escogido para salvación, que es lo que dice en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, en el verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira. Perdón. Cuando el anticristo se manifieste y cuando todas esas cosas de los tiempos finales de las que habla la Biblia empiecen a suceder y el Señor Jesucristo venga a la tierra con sus escogidos, con sus santos, con su iglesia, cuando Él venga a la tierra vendrá a juzgar la tierra y la ira de Dios se derramará sobre la tierra. Es de lo que habla el libro de Apocalipsis. La ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Y van a suceder los juicios de los que habla la Biblia. Pero dice aquí, hermanos, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que quiero decirles también acerca de la venida del Señor Jesucristo y los últimos tiempos, dado que algunos están pretendiendo decir que la vacuna es la marca del anticristo y que es un chip, etcétera, etcétera. Perdón. Lo que quiero decirles, hermanos, es que para nosotros los creyentes, la expectativa de la venida del Señor Jesucristo no es para darnos temor, ni para estar en angustia, ni tampoco para ser turbados. Porque la Biblia dice que la expectativa de la venida del Señor Jesucristo para nosotros los creyentes es motivo de gozo, es motivo de ánimo, es motivo de alegría, que es lo que dice, por ejemplo, en Tito 2.13. En Tito 2.13 dice que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza de la venida del Señor Jesucristo es una esperanza bienaventurada. Ustedes saben lo que quiere decir bienaventurado. Es algo de mucho gozo, de mucha bendición, de mucha paz. La palabra bienaventurado implica todas esas cosas. No implica ni temor, ni angustia, ni turbación. Implica gozo, paz, implica bendición. La venida del Señor Jesucristo es motivo de gozo, no de miedo, no de temor, no de angustia, que es también lo que dice el apóstol Pablo en primera los Tesalonicenses 4, cuando habla la venida del Señor Jesucristo en primera Tesalonicenses 4, desde el 13 hasta el 18. No lo voy a leer todo, pero les recuerdo lo que dice, cuando dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor
eh, perdón, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa será la venida de Cristo por su iglesia, porque lo vamos a recibir en las nubes, no aquí en la tierra, va a ser en las nubes antes de que llegue a la tierra. Y bueno, esas son otras cuestiones de la profecía. Pero lo que quiero decir es lo que enfatizar es lo que dice el verso 18. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica acerca de la venida del Señor Jesucristo, dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, el mensaje de la segunda venida del Señor Jesucristo para los creyentes es motivo de aliento. Alentaos unos a otros con estas palabras. No es motivo de aflicción, no es motivo de temor, no es motivo de turbación, es motivo de aliento. Aliéntense unos a otros con estas palabras. Y en este mismo contexto es en el que Pablo, después del versículo 18, en el capítulo 5 les dice, pero acerca de los tiempos, versículo 1, y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y luego habla de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y en ese contexto, si ustedes siguen leyendo, es cuando en el verso 9 dice que Dios a nosotros no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, tengamos paz respecto a esto. Si realmente fuera cierto que pues es la marca del anticristo y esas cosas, hermanos, finalmente nosotros tendríamos que ser arrebatados por el Señor antes de que todo esto sucediera. Así es que no lo es. Y estas palabras de la venida del Señor Jesucristo son de aliento para nosotros. El Señor Jesucristo en Lucas 21, 28, cuando Él dio a los discípulos el panorama de lo que serían los eventos en el futuro, antes de su venida, Él agregó al final, les dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor no les dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, escóndase, busquen a dónde ir, porque las cosas se van a poner feas. No, Él les dice, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, la generación que viva, si es nuestra generación en este tiempo, no lo sé, la generación en la que vea cumplirse todas estas cosas, todas las cosas de las que habla el Señor, antes de su venida, entonces será una de las generaciones más bendecidas. A pesar de todo lo que va a estar sucediendo, va a ser una de las generaciones más bendecidas porque verán cumplirse la palabra de Dios en su tiempo, y entonces eso debe ser motivo de gozo, de alegría. El Señor dice, erguíos y levantad la cabeza porque vuestra redención está cerca. No es motivo de temor, no es motivo de angustia, no es motivo de turbación. Es motivo de ánimo, de aliento, de levantar la cabeza. Es motivo también de que nos gocemos de ser bienaventurados. Una esperanza bienaventurada es la esperanza de la venida del Señor. Y hermanos, todo esto les quise decir porque espero que tengamos una perspectiva correcta acerca de lo que está sucediendo en este tiempo, especialmente por lo que se ha estado diciendo en relación a la pandemia y específicamente en relación a las vacunas. No tengan temor hablando acerca de las vacunas. Temamos a Dios, fortalezcámonos en su palabra. Y sí, seamos prudentes, debemos cuidarnos para no ser contagiados, porque no debemos tentar al Señor en ese aspecto. Pero no creamos todo lo que se dice, hermanos, en cuanto a las vacunas y todas esas cosas. Debemos confiar en el Señor
y esperar solamente en Él. Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no estamos hablando de que no nos vamos a enfermar. Hay creyentes que se han enfermado, hay creyentes que han muerto, hay pastores que han muerto, han fallecido. Y eh, no estamos exentos de sufrir la enfermedad y debemos de ser prudentes para cuidarnos. Lo que he dicho aquí, lo he dicho respecto a los temores que hay en algunos por la vacuna, considerando que se ha dicho que es una vacuna que nos va a hacer transgénicos o que es la marca del anticristo y esas cosas. Eso no es verdad, hermanos. Y confiemos en que nada. Lo digo porque algunos han expresado su temor de que si se vacunan van a perder la salvación o van a desobedecer a Dios, etcétera. Hermanos, nada puede frustrar el propósito de Dios para sus hijos. Nada, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que confiemos en el Señor, esperemos solamente en Él y sepamos que esto no nos puede separar de su amor y no nos puede hacer, eh, no nos puede, hermanos, condenar, porque si dice el apóstol Pablo que si Él nos justificó, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Y la respuesta es nadie. No podemos ser condenados por una vacuna. Y que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde, que Dios les siga protegiendo, nos siga guardando y protegiendo. Sigámonos cuidando, sigamos siendo prudentes y sigamos orando unos por otros, que Dios siga guardando y bendiciendo a su pueblo. Esperemos que Dios nos saque con bien de todo esto, no lo sabemos, pero como dice también la palabra de Dios, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios les bendiga.